Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos de una manera fácil la solución de un circuito conexión paralelo. Conociendo las principales características de un circuito conexión paralelo es que todos los voltajes son los mismos para todas aquellas conexiones en paralelo, los cuales participen en un sistema. En este caso, todas las resistencias como están en paralelo independientemente de su valor, será el mismo voltaje de fuente. Por ese motivo, nos permitimos resolver las incógnitas que obtenemos en esta sección, donde por inercia y por conocimiento de una de las principales características del circuito conexión paralelo es que el voltaje en VR1 será de 20 volts, voltaje de VR2 será 20 volts y el voltaje de VR3 será igual de 20 volts. Tal motivo, nos permitimos en dar solución en encontrar la corriente total del sistema y que está marcada en esta parte. Conozcamos la fórmula para un circuito que vamos a obtener de manera que será llamado equivalente. Utilizaremos la fórmula que aquí expresamos, donde cada una de estas resistencias se tomarán en cuenta para sacar ese equivalente que obtendremos mediante este circuito. A continuación, eso nos dará utilidad para calcular la corriente total. El resultado obtenido mediante la operación de tomar cada uno de los valores de las resistencias en esta sección que hemos indicado anteriormente, como se encuentran aquí, el valor resultante de esa operación es igual a 120 entre 13, un valor fraccionario, pero en valor decimal esto es igual a 9.23 ohm. Ahora calcularemos la corriente total, ya que este valor nos dará mucha utilidad para ese cálculo. A partir de la ley de Ohm, que hemos analizado previamente en otro video de circuito conexión serie, nos designamos a desarrollarla, decir que corriente es igual a voltaje de fuente, que en este caso es lo que tenemos aquí, sobre la resistencia equivalente subíndice 1. Y a partir de eso tenemos que 20 volts es dividido sobre, en este caso vamos a tomar el fraccionario para obtener valores más exactos. La operación de eso nos da un resultado igual a 13 sextos amperes, que son las unidades de la corriente, pero en decimal es 2.1666 amperes. Como nota, asignamos el valor de la resistencia equivalente para el circuito y además a esto ponemos el valor obtenido de la corriente total del sistema en análisis. Ahora procederemos a calcular la corriente I1 del sistema, contemplando la ley de Ohm, y en este caso la despejamos referente a la corriente para calcular la corriente I1 que pasará por la resistencia 1. Aquí recordemos y contemplemos que el voltaje de fuente para esta conexión paralelo es igual al voltaje VR1, al voltaje VR2 y al voltaje VR3. Ahora, con este caso que vamos a desarrollar, la corriente I1 sería 20 volts entre la resistencia que es 20 ohm. Pues 20 entre 20 da igual a 1, que sería 1 ampere, que estaría circulando por la resistencia 1. Es un dato que lo asignamos aquí, que sería 1 ampere. Ahora nos permitimos calcular para la corriente I3. Para la corriente I3 vamos a contemplar el voltaje de resistencia número 2 entre resistencia 2. El voltaje es 20 volts sobre resistencia 2, que es 30 ohm. Tenemos como resultado 2 tercios en fracción y en decimal 0.66 amperes. Entonces el valor obtenido en I3 es 0.666 amperes. I2 no la hemos calculado porque vamos a hacer un proceso específico para poder obtener ese valor. Ahora calcularemos la corriente I4. Vamos dándole el seguimiento para calcularla, donde se obtiene a partir de BR3 sobre R3. Teniendo un valor de 20 volts entre 40, obtenemos un resultado de fracción 1 medio ampere, que esto es igual
en decimal a 0.5 amperes. El valor lo asignamos aquí en la parte donde estamos poniendo los resultados, que es 0.5 amperes. Ahora, para calcular la corriente I2, vamos a hacer el equivalente de estas dos resistencias del circuito paralelo para poder obtener una resistencia equivalente en esta sección y de esa manera saber el consumo que se está requiriendo para esta resistencia y esta otra resistencia, pero a partir de la resistencia equivalente, con el propósito de hacer uso de las herramientas que hasta este momento tenemos, que es la ley de Ohm y el uso de fórmulas para circuito equivalente de conexión paralelo. El circuito equivalente quedaría de esta manera, teniendo R1 como 20 ohm, pero aquí obtendríamos la resistencia equivalente número 2 a partir de los valores siguientes. Para el cálculo de la resistencia equivalente 2 contemplamos la resistencia de R2 del circuito paralelo y R3. Entonces el cálculo quedaría mediante la solución de la siguiente fórmula, siendo que R2 vale 30 más la suma de fracción de R3 que vale 40 y estos dos valores son en ohm. Entonces el resultado de la resistencia equivalente 2 será igual a 120 sobre 7 ohm, que en decimal esto es igual, a 17.142 ohm. Por lo tanto, asignamos el valor al circuito equivalente. Y a partir de ahí voy a calcular ahora la corriente I2. Como es una resistencia equivalente que sigue en paralelo con lo que es la fuente, se considera que el voltaje que contiene esa resistencia son 20 volts entre la resistencia 17.142 ohm. Nos da un valor fraccionario de 7 sextos ampere, que es la unidad, que es igual a 1.1666 ampere. Por tanto, hemos obtenido ese valor de amperaje de ese valor que se encontraba sin conocerlo, que es igual a 1.66 amperes. Como uniformidad de datos, obtenemos el valor a partir de R equivalente 1 y lo asignamos en la nota de donde nos pide obtener cada uno de los valores. Ya habiendo desarrollado una serie de pasos, hemos obtenido grandes cantidades de resultados para las incógnitas que se encontraban en este circuito de conexión paralelo. Por el momento nos queda calcular la potencia total y la potencia para cada resistencia. Ahora toca calcular las potencias. Para la potencia total se toma en cuenta el voltaje de fuente y la corriente total, que haciendo el múltiplo nos da 43.33 watts. Para la potencia en resistencia 1 tomamos el voltaje de R1 y la corriente I1, que es 20 volts por 1 ampere, que nos da igual a 20 watts. Para potencia en R2 es igual al voltaje de la resistencia 2 por I3, que BR2 es 20 volts y la I3 es igual a 2 tercios. La multiplicación nos da 13.33 watts. Y para potencia en R3 es BR3 por I4, que el múltiplo de 20 por 1 medio nos da 10 watts. Por tanto, si sumamos cada una de estas potencias nos da 43.33 watts, que coincide con esta. Esto quiere decir que la suma de cada una de las potencias de la resistencia es igual a lo que me da en lo que es la potencia total. Tal modo que es una manera como podríamos comprobar que la solución de los cálculos está desarrollada de una manera apropiada, al igual que me ayuda a obtener más confianza al momento de solucionar circuitos y nos ayuda sobre todo para analizar que lo que hemos hecho y la aplicación del uso de la ley de Watt y la ley de Ohm son muy ligadas y muy dependientes. Por tanto, es importante marcar los valores de cada una de las potencias para considerarlo en la tabla de datos que hemos desarrollado aquí mediante como título obtener resultados.
y para potencia R2 sería 13.33 watts y potencia de la resistencia 3 sería 10 watts. Con esto complementamos las incógnitas que estaríamos buscando para este caso de desconexión paralelo con un circuito que contiene 3 resistencias. Aquí es importante recalcar el uso de los circuitos equivalentes mediante sus formas para el tipo de conexión, que en este caso fue un tipo de conexión paralelo. Así que, como hay circuitos conexión serie, se sigue otro proceso para sus resistencias equivalentes. Y es importante distinguir cada uno de ellos. Al igual que es importante las características principales para un circuito de conexión paralelo y para un circuito de conexión serie, porque nos ayudará a poder desarrollar su solución de una manera más óptima, analizando cada una de las participaciones que tiene la resistencia mediante el flujo de la corriente en el propio sistema. Agradezco su atención.